Artículo 5. Y, la presente ley rige en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y en los lugares sometidos a su jurisdicción. 2. Las autoridades y servidores públicos de todos los órganos, instituciones públicas, entidades territoriales autónomas y la sociedad civil, tienen la obligación de hacerla cumplir, bajo responsabilidad penal, civil y administrativa. 3. No reconoce fuero ni privilegio de ninguna clase, su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma para los delitos establecidos en la presente ley. 4. Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a toda persona que, por su situación de vulnerabilidad, sufra cualquiera de las formas de violencia que esta ley sanciona, independientemente de su género. Comentarios. La Ley número 348 es un marco legal que rige en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y en los lugares sometidos a su jurisdicción, un logro legal significativo que se ocupa de un problema crítico y omnipresente, la violencia de género. El ámbito de aplicación de la ley se detalla en el artículo 5, que establece varias disposiciones clave. Esta ley se aplica a todas las autoridades y servidores públicos, independientemente del órgano, la institución o la entidad territorial autónoma a la que pertenezcan. Además, también abarca a la sociedad civil. La obligación de hacer cumplir la ley se apoya en el deber de responsabilidad penal, civil y administrativa. Este mandato reitera la necesidad de un compromiso y participación generalizada para erradicar la violencia de género. De la misma forma, el artículo 5 de la ley también establece que no reconoce fuero ni privilegio de ninguna clase. Esto indica que cualquier persona que cometa los delitos establecidos en la ley será juzgada sin excepciones, subrayando la universalidad de su aplicación. Además, la aplicación de la ley es preferente respecto a cualquier otra norma para los delitos que establece. Este elemento fortalece la aplicación de la ley en casos de violencia de género y asegura que se prioriza sobre otras leyes o regulaciones. Por último, las disposiciones de la ley son aplicables a toda persona que sufra cualquiera de las formas de violencia que la ley sanciona, independientemente de su género. Esto implica que la ley protege a todas las personas, independientemente de su identidad de género, que estén en una situación de vulnerabilidad. En tal sentido, cuando nos referimos al principio de especialidad, también debemos comprender conforme la línea jurisprudencial que el Tribunal Constitucional ha realizado la interpretación de la norma, lo que implica que ante la concurrencia aparente de dos o más disposiciones legales sobre una misma materia, se debe aplicar el principio de especialidad de la norma, mediante el cual una normativa especial prevalece sobre una de carácter general por ser la más adecuada al caso, razón por la que, al tratarse en el caso de autos de un delito cometido contra la integridad sexual de una mujer, tipificado en la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, se debe aplicar en forma preferente la mencionada ley. SCP-0023-2018, S2 de 28 de febrero de 2018. En conclusión, el ámbito de aplicación de la Ley número 348 es amplio y completo, y abarca a todas las personas en Bolivia, independientemente de su posición o identidad de género. Al garantizar que todas las autoridades y servidores públicos, así como la sociedad civil, tengan la obligación de hacer cumplir la ley, se subraya la importancia de erradicar la violencia de género y proteger a todas las personas en situaciones de vulnerabilidad, a fin de comprenderse de una manera precisa en cuanto a la problemática del ámbito de aplicación de la ley, el Decreto Supremo 2145, que viene a ser la reglamentación de la Ley 348, dentro de un contexto más claro, establece en él. Artículo 2, Los servicios prestados en el marco del presente Decreto Supremo protegen a mujeres que se encuentren en situación de violencia, sin ningún tipo de discriminación, b. Hijas, hijos y otras personas dependientes de las mujeres en situación de violencia, respecto a los cuales se aplican todas las medidas de protección y acciones de auxilio. A mayor abundamiento también el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha manifestado con relación a ámbito de aplicación refiriendo que la Ley 348 no se limita a mujeres sino también a personas LGBTI y a cualquier persona que sufra violencia como consecuencia de los roles
asignado en el sistema género-sexo. Es por ello que las medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación no son aplicables únicamente a mujeres en situación de violencia sino también a los grupos vulnerables, que dentro de ellos están las mujeres lesbianas, transgénero, transexuales, intersex o cualquier persona que por razón de género, sexo o roles sexuales, se encuentre en una situación de vulnerabilidad que implique violencia. La violencia en razón de género contempla a mujeres, personas LGBTI, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad o cualquier persona que se encuentre en situación de violencia como consecuencia del sistema binario género-sexo. Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha delineado que la Ley 348, en el art. 5 de abril, referido a su ámbito de aplicación, las disposiciones de la Ley 348 se amplían a toda persona en situación de vulnerabilidad, independientemente de su género, por cuanto, la violencia reprochada en dicha ley, si bien tiene como sujeto de protección a la mujer, por la violencia y la discriminación estructural que existe contra ella, sin embargo, también puede extenderse a varones, en los casos en los cuales éste sea víctima de violencia en razón de género. SCP-0346-2018, S2. Sucre, 18 de julio de 2018. Jurisprudencia de la CID. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias y opiniones consultivas que son relevantes para la interpretación y aplicación de las disposiciones en este artículo 5. Aquí están algunos ejemplos. Ámbito territorial y jurisdicción del Estado. En su opinión consultiva OC 1494, la CID afirmó que las obligaciones de los Estados miembros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se aplican tanto a los territorios como a las personas bajo su jurisdicción, independientemente de su ubicación geográfica. Responsabilidad de autoridades y servidores públicos. En el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, la Corte afirmó que los estados son responsables por los actos de sus agentes estatales y por su falta de diligencia para prevenir violaciones de los derechos humanos. No reconocimiento de fuero ni privilegio. En el caso de Barreto Leiva versus Venezuela, la CID sostuvo que ningún funcionario público, independientemente de su cargo o posición, está por encima de la ley y que la justicia debe ser igual para todos. Aplicación preferente y protección de las personas en situación de vulnerabilidad. En la opinión consultiva OC 1702, la Corte enfatizó que las normas de protección de los derechos humanos deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la protección de los derechos sea la más amplia posible, especialmente en el caso de las personas más vulnerables. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Las medidas de protección, Ley 348, fueron diseñadas por el legislador para proteger a las víctimas de violencia en razón de género, sea este femenino o masculino, que se encuentre en situación de vulnerabilidad frente a su agresor o agresora. SCP-0346-2018, S2 Sucre, 18 de julio de 2018.